Muy buenos días, Dios bendiga en gran manera a cada uno de aquellos que nos siguen diariamente por este su canal de YouTube, Ministerio Apostólico y Profético, Gracia y Poder. Soy el pastor Luis Felipe González Rodríguez y les doy la bienvenida a una cápsula más de poder y de fe. El día de hoy será a través del tema El crimen que Jesús cometió. La palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, verso 19. Dice aquí en el nombre de Jesús: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Amén. Glorioso es el Señor Jesucristo. Mira, estaba meditando en esta palabra hace unos días atrás y bueno, el Señor puso este tema en mi espíritu y he decidido compartirlo con usted para edificar su vida espiritual. El crimen que Jesús cometió. Conforme a la tradición de aquel tiempo, cuando se crucificaba a alguien, sobre la cabeza, en el tope de la cruz, se ponía un letrero señalando el crimen que había cometido esa persona por el cual merecía la muerte. El título que le pusieron a Jesús fue, o que Pilato diseñó para Jesús fue: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y sabemos nosotros esto, ¿por qué? Porque una de las acusaciones que tenían los judíos en contra de Jesús cuando lo llevaron ante Pilato fue que él mismo se hacía a sí mismo rey, según los fariseos. Y esto, claro, para provocar al gobernador a que tomara una decisión concreta en torno a Jesús para crucificarle, para matarle, diciéndole: él se hace rey por encima de César y solamente reconocemos un rey, al César. Oiga bien, hermano, lo tremendo que es esto, cuando el ser humano decide pecar, cuando el ser humano decide hacer lo incorrecto, cuando el ser humano es cómplice del enemigo para hacer daño. Y en este caso vemos nosotros el fariseísmo, o a los fariseos de aquella época junto al sumo sacerdote y todo el Sanedrín, que estaba conspirando contra la vida de Jesús hasta el momento que lo llevaron a la muerte. ¿Y cuál fue el crimen que Jesús cometió? Si analizamos la palabra del Señor nos daremos cuenta en todo el Evangelio, contado por cuatro personas que lo vieron de manera diferente, y todos al final hablan de algunos sucesos que pasaron en aquel tiempo. Y vemos que lo que Jesús siempre hizo el bien: alimentar a las personas que estaban desvalidas, tener compasión de aquellos hombres y mujeres que andaban como ovejas que no tienen pastor, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, levantar paralíticos, resucitar muertos, mostrarle el amor a gente que nadie lo amaba, mostrar misericordia con aquel que nadie tuvo misericordia, mostrar compasión con aquel que nadie tuvo compasión, y propagar el reino de Dios en el corazón de la persona para reconciliar al mundo con Dios. Ese fue el crimen que Jesús cometió y fue lo que llenó de odio, llenó de ira el corazón de los fariseos, porque ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban un rey con ostentosidad, con un ejército que le acompañara, y no un rey que viniera en un pollino entrando a Jerusalén y simple y llanamente siendo aclamado por los hombres. No entendieron que el reino de Jesús, el reino de Dios, inicia en el corazón del ser humano antes del establecimiento de ese mismo reino aquí en la tierra. Tenemos que entender, amados preciosos, que el crimen que Jesús cometió fue amar al enemigo, perdonar a aquel que lo ofendía, orar por los que le perseguían, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros, diciéndonos: oren por los que lo persiguen, no maldigan al que los maldice, sino bendíganlos. O sea, eso fue lo que Jesús hizo: bendijo al que lo maldijo, y en todo tiempo tuvo misericordia de aquellas personas que no comprendieron su llamado, que no comprendieron lo que él portaba y la misión para la cual él había sido enviado. Ese fue el crimen que Jesús cometió, y por eso es que no encuentran una razón por la cual crucificarle, y al final ponen este título: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Al final la Biblia nos enseña claramente, en esta parte final ya, de que Pilato sabía que los judíos le habían entregado por envidia, no porque hubiera cometido ningún crimen, sino por envidia. La envidia de estos hombres llevaron a la crucifixión a Jesús, que lo único que hizo fue darse por toda la humanidad. Igualmente, hoy nosotros también actuamos de igual manera con el Señor Jesucristo, rechazándolo, ofendiéndolo, menospreciando su Espíritu Santo que dejó habitando entre nosotros. Y el crimen que Jesús ha cometido para con nosotros es el mismo crimen que cometió hace 2024 años ya: amar a una humanidad que no le ama, que no le respeta, que no le honra. Sin embargo, aún así, Él extiende sus brazos de amor sobre nosotros, y dice la palabra que aún no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Así que usted y yo tenemos la oportunidad de ser salvos viniendo a Dios a través de la persona de Jesús y ser libres de la ira venidera. Quiero dejarte esta palabra en tu corazón esta mañana, esperando que cause el efecto para el cual está siendo enviada, en el nombre de Jesús. Amén.